En este nuevo regreso a las instalaciones de la iglesia, estaremos dando también apertura, como ya lo indicamos, a una nueva serie de estudios. Esta serie, como ya lo mencioné, lleva por título Nacidos de Dios. Y estaremos desde la primera carta del apóstol Juan, desarrollando varios sermones, creería yo que alrededor de unos 25, 20 y algo sermones, para exponer todo el extracto de la carta de Juan, el cual tiene muchas cosas que transmitirnos. A esta serie nosotros le hemos asignado ese título, entendiendo que es una de las tesis que podríamos resumir en toda la carta de Juan. Encontramos que esta palabra es reiterativa, se repite en muchas ocasiones y se repite como evidencia de quienes verdaderamente han nacido de Dios. Hemos escogido ese título entonces apoyado directamente en lo que Juan va a mostrar en esta carta, pero además de presentar Juan una férrea defensa sobre la identidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, él revela también algunas evidencias que servirán como prueba para detectar quiénes son realmente las personas o los creyentes que han nacido de Dios. Es así como podemos afirmar sobre esta carta que predominan dos temas centrales. El primero es la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo. Y el segundo es la conducta moral consecuente de creer en él. Estos serán los dos temas centrales que nosotros vamos a encontrar en el momento que nos introducimos a leer esta primera epístola del apóstol Juan. La encarnación de Dios en la persona de Jesucristo y la conducta moral consecuente de creer en él. En nuestro sermón introductorio será entonces nuestra intención apreciar de manera panorámica toda la primera carta de Juan, resaltando diferentes evidencias de aquellos que han nacido de Dios, como también desarrollaremos entonces el prólogo de la misma carta, los sermones, los versículos que ya hemos estado leyendo. Pero antes de aportar cualquier otra información sobre el desarrollo de esta carta, permítame mencionar algunos datos que se hacen necesario nombrar cada vez que vamos a estudiar un nuevo libro o una carta. Estos datos introductorios se hacen necesarios. Datos como quién escribió el libro o la carta. Es información valiosa para nosotros. ¿Quién escribió el libro o la carta? ¿Cuándo le escribió y a quién se le escribió? ¿Cuál fue el ambiente en el que el autor la escribió? Estas serán preguntas que nos introducen a desarrollar el sermón en esta mañana. Más allá de tener un sermón con aplicaciones varias sobre nuestra vida personal, nosotros tendremos un sermón histórico, más vinculado en lo que estaba aconteciendo cuando Juan escribió esta carta, pero que sin duda transmite información valiosa para nosotros a fin de poder corregir lo deficiente, pero de también poder detectar en nuestras propias vidas cómo esa conducta moral está reflejando lo que teológicamente nosotros decimos creer. Entonces, mis hermanos, yo quisiera responder la primera pregunta que ya hemos trazado. ¿Quién escribió Primera de Juan? Y puede ser obvio que usted me responda, pastor, Primera de Juan lo escribió Juan. ¿Usted está seguro de eso? Sí, Primera de Juan lo escribió Juan. Pero lo cierto, hermano, es que yo debo decirle que la carta no menciona a su autor. Primera de Juan no menciona a su autor. Usted puede darse cuenta cómo inicia la carta, ¿verdad? Mire la forma como inicia, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Él no se presenta como se presenta Pablo cada vez que va a hacer un escrito. ¿Cómo se presenta Pablo? Pablo, siervo de Jesucristo por la gracia de Dios, y pasa a decir y saludar a los hermanos a los que va a dirigir su encomienda. Pero no pasa lo mismo con el escrito de Juan. Juan va directo al grano.
Entonces, no sabemos quién escribió Primera de Juan. O sea, pastor, y entonces usted me está confundiendo. ¿Quién fue el que la escribió? Mis hermanos, los estudiosos dicen que fue Juan, el apóstol, que había sido escogido por Jesucristo, quien escribió esta carta, aquel mismo que acostaba o recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús, y esto lo afirman por el lenguaje, por los temas comunes que se encuentran entre las cartas y su evangelio. Es decir, que se puede entender que fue Juan el apóstol por la forma como este hombre escribe, por la forma como podemos encontrar relación entre lo que está en sus cartas, pero también lo que se encuentra en el evangelio. ¿Cómo inicia el evangelio según San Juan? Inicia hablando de que en el principio, ¿verdad? Era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora vaya por favor nuevamente y revise lo que se encuentra en la primera carta. Y usted encontrará entonces así una gran y estrecha relación entre estos escritos. Así que los estudiosos han apuntado muy bien y nos han dicho que para nosotros entender quién escribió Primera de Juan, debemos hacer todo un análisis panorámico en tu literatura. Nos damos cuenta entonces que hablamos de Juan. Nos referimos a Juan, el apóstol del amor. El apóstol del amor, como el autor de la carta. Y digo amor entre comillas, porque creo que es natural que cuando nos hablen de este apóstol, siempre imaginemos un hombre apacible, tierno, cariñoso y comprensible. De hecho, ese título se le asigna porque Juan ha sido un hombre o un autor bíblico que ha escrito y ha dado mucho énfasis sobre el amor de Dios, pero también sobre el amor que debe tener unos con otros. Entonces Juan recibe este título del amor. Pero lo cierto, mi amado hermano, es que este hombre y este retrato que se le da a este hombre no siempre estuvo presente en su vida. Juan, el apóstol del amor, también fue un hombre temperamental. Un hombre que por causa de su temperamento, Jesús a él y a sus hermanos le asignó un nombre o un sobrenombre. Los hijos del trueno. ¿Y saben por qué les asignó los hijos del trueno? Porque en una ocasión, se puede ver el detalle en Lucas capítulo 9, versículo 54, Jesús se dirigía y pasaba por Samaria, pero le habían negado el paso. Y entonces Juan le dijo, Señor, permítenos orar al Dios del cielo que caiga fuego y entonces los consuma. Jesús le dijo, ven acá muchachos, eso no es así. ¿No sabes de qué espíritu sois? Este que habla del amor estuvo hablando que estaba a punto de orar a Dios para que matara personas. Entonces, este hombre no siempre fue así. Dios lo transformó. Y esperanza hay para todos aquellos pecadores que tenemos problemas y dificultades en el carácter, en el temperamento, de ser transformado por la misma gracia que vino sobre Juan. Amén. Entonces, este hombre que está hablándonos es un hombre transformado por Dios y ahora vemos un hombre tajante en sus posiciones doctrinales, pero sobrecargado por el amor de las ovejas de Cristo. Juan no disimula. Juan es claro y este libro le encanta a la mayoría de cristianos porque él no se pone con zonas grises. Él dice, si tú no amas a tu hermano, tú no conoces a Dios y punto. Si tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, tú no amas a Dios. Juan es un hombre estricto, tajante, pero es un hombre que está sobrecargado por el amor de esas mismas ovejas a las cuales le está hablando. Ahora bien, ¿cuándo la escribió y a quién le escribió? Ya respondimos la primera pregunta, ahora pasemos a la segunda. ¿Cuándo la escribió y a quién le escribió?
La carta de Primera de Juan fue escrita de acuerdo a los exégetas bíblicos, probablemente entre los años 85 y 95 después de Cristo. 85 y 95 después de Cristo. Esta carta no fue dirigida a una iglesia en particular, sino que Juan, quien se encontraba en la ciudad de Éfeso, utilizó su pluma para edificar tanto la iglesia local donde él se encontraba, como las iglesias que se encontraban alrededor en toda Asia Menor. Es decir, que los destinatarios no son una iglesia en particular, sino un conjunto de iglesias que se encontraban en toda Asia Menor. ¿Cuál fue el ambiente en el que Juan escribió esta carta? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué Juan escribe esta carta? ¿Por qué Juan dice lo que dice en esta carta? Juan escribió esta epístola siendo un hombre muy anciano. Y muy probablemente a Juan le quedaba muy poco tiempo de vida. Así que utilizó sus fuerzas, experiencia y conocimiento para proveer de esperanza a los cristianos ante los enemigos que trataban de debilitar su fe. ¿Cuáles eran esos enemigos? Dos en particular. La persecución por parte del Imperio Romano, pero también el surgimiento de falsos maestros que introducían herejías que socavaban el fundamento apostólico, siendo este el último enemigo más peligroso que ellos debían enfrentar. ¿Por qué le escribió Juan? Dos motivos: la persecución, pero el surgimiento también de falsos maestros en la iglesia. Así que Juan, entendiendo la urgencia y necesidad de sus receptores originales y viendo el cumplimiento de las palabras del apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 29 al 30, el cual quiero que usted me acompañe a leer, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué se iban a levantar? Lobos rapaces, hombres que iban a engañar. Pero esto lo dijo Pablo cuando se estaba despidiendo en Mileto, en Éfeso. Esto lo dijo el apóstol Pablo en esa ocasión. Pero no le tocó enfrentarlo. A quien sí le tocó enfrentarlo fue al anciano Juan. Este hombre maduro en edad le tocó enfrentar el chicharrón, si así podemos llamarle, de tener que lidiar con la herejía presente y permanente en la iglesia de Cristo. Ahora vemos entonces que estas palabras que el apóstol Pablo mencionó, Juan la estaba viendo cumplirse en su tiempo. Así que él escribe estas palabras en su carta para ayudar a identificar como falsos y lobos rapaces a todos aquellos que nieguen o distorsionen las enseñanzas en torno a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Juan escribe con la intención de que los hermanos de la iglesia local, los hermanos de la comunidad de cristianos en las iglesias alrededor de Éfeso, pudieran identificar quiénes eran esos lobos, quiénes eran esos falsos maestros, quiénes eran todos aquellos. Y lo hizo partiendo de una esencia, de una doctrina esencial, y es la doctrina de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. En estas iglesias, mis amados hermanos, habían varios grupos con un pensamiento gnóstico, lo cual llevó a un conflicto teológico, principalmente cristológico. Dentro de la iglesia habían tres grupos que se oponían entre sí a la cristología o a la cristología de la iglesia y del fundamento apostólico. Y esto llevó a esos grupos a dañarse, a odiarse, aunque decían ser creyentes. El primero
de estos grupos afirmaba que Jesús era el Cristo, que era Dios, pero negaban su encarnación. Estos eran los gnósticos, quienes creían en la salvación por el conocimiento de Dios, iluminación. El segundo eran los judíos, quienes creían que Jesús era el Mesías, pero no creían que era Dios encarnado. El tercero eran los cristianos que creían en el Evangelio de los apóstoles. El problema es que ante la violencia de los otros, ellos estaban reaccionando igual. Pero por fuera de la iglesia había un cuarto grupo. Este cuarto grupo eran llamados los anticristos. Los anticristos. Estos hombres salieron de la iglesia por creer diferentes herejías y buscaban sacar de la iglesia a todo aquel que allí se encontrara. En este ambiente, mi amado hermano, es que Juan escribe esta carta para los que todavía estaban en la iglesia, se mantuvieran fieles en lo esencial y para que la enseñanza doctrinal de lo esencial de la encarnación les permitiera entonces conducir sus vidas de manera piadosa delante de Dios. Así, cambiando su cristología, ellos cambiarían también su conducta moral. Esto es lo que tenemos en el prólogo de nuestro estudio en la mañana de hoy, el cual nos deja ver tres cosas. Lo primero que nos deja ver el prólogo de nuestro estudio, de la lectura, es que en el versículo 1 Juan dice que Dios se ha encarnado en la persona de Jesús. Vamos a leer lo que dice el verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que era desde el principio. Lo que hemos tocado, dice Juan, lo que hemos oído, lo que han visto nuestros ojos, el verbo de vida. Juan está diciéndole a toda esta comunidad que tenía un pensamiento gnóstico, estaban equivocados, errados. Juan está proclamando que aquella palabra que se manifestó desde el principio de la creación ha entrado en el tiempo y el espacio, ha hecho su tabernáculo en la tierra y ha entrado a la historia de la humanidad. ¿Cómo? Encarnado en la persona de Jesús. Jesús es tanto el mensaje del evangelio como el predicador por quien Dios habla al mundo para que vuelvan a él. Juan proclama que ese logos que existía desde el principio tomó forma humana y testifica que él lo ha visto, que él lo ha oído, que él lo ha tocado. ¿Y por qué Juan testifica eso? Porque Juan había sido un oidor y un testigo presente. Él no está hablando de cosas que le contaron. Él está diciendo que él testifica abiertamente y con la responsabilidad de ser un testigo visual, un oidor presencial, una persona que contempló, que escuchó, una persona que estuvo en el mismo escenario de aquel que ahora es presentado como el evangelio. Cristo Jesús. Esta era la razón del fundamento apostólico. Y Juan no está tratando de decir algo novedoso. Él está tratando de darles a entender a estos hermanos y a estas personas que no hay otro mensaje diferente, el mismo mensaje que hay desde el principio. No hay nada diferente que decir en la iglesia de Cristo. No hay nada diferente que nosotros podamos poner sobre el fundamento apostólico. No hay sueños, no hay visiones, no hay experiencias que puedan reemplazar lo que ya Dios ha logrado a través de la persona de Jesucristo. Por eso Jesucristo en nuestro mensaje
es lo más importante y trascendental. Es nuestro Señor Jesucristo el centro de nuestro mensaje, y eso es lo que Juan está tratando de resaltar aquí. Juan está tratando de mostrarle a través de la testificación propia de la encarnación de Cristo. La encarnación de Dios es una realidad, y Juan está respondiendo de esta manera a la herejía de gnósticos y judíos. Pero en segundo lugar, nuestro prólogo nos dice, hablando Juan, que Jesús, además de ser Dios, es el verbo de vida, versículos 1 y 2. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ¿con quién? Con el Padre. ¿Y qué pasó? Se nos manifestó. Usted puede encontrar la relación entre lo que Juan narra en su evangelio y lo que aquí se está diciendo. Algunos estudiosos dicen que el conflicto surgió porque Juan escribió su evangelio y el evangelio de Juan fue mal interpretado. Y al ser mal interpretado, entonces Juan vio la necesidad de poder traer en medio de escritos por esta carta una explicación que pudiera corregir lo que habían utilizado falsos maestros para desviar y socavar el fundamento de la iglesia. Así que vemos que Juan dice que Jesús es el verbo de vida, el logos encarnado. No es una palabra que predica sobre la vida, sino que él mismo es la vida eterna que los seres humanos necesitamos. Jesús es la vida eterna que los seres humanos necesitamos. Juan testifica que esa palabra encarnada es la vida eterna. Por eso dice en el verso 2 que la vida fue manifestada. Esto quiere decir fue hecha visible a nosotros. Fue hecha visible a nosotros. ¿Dónde fue hecha visible la vida a nosotros? A través de Cristo. Juan está afirmando que la vida eterna no es un resultado de la iluminación o el conocimiento místico acerca de Dios, ni tampoco de las buenas obras, sino que la vida eterna ha sido enviada, administrada y centralizada en aquel a quien ha visto, oído y palpado, Jesucristo, la palabra encarnada, el verbo de vida, quien estaba con el Padre en la eternidad. Esta es la misma frase que Juan usó en su evangelio al decir que estaba con Dios. Así afirma que Jesús es Dios igual que el Padre, en respuesta a los judíos que decían que no era Dios encarnado. Entonces nos dice que Dios encarnado en la persona de Jesús, nos dice que Jesús es el verbo de vida, pero Juan también nos dice en el prólogo que Jesús es la base de la comunión cristiana, versículos 3 y 4. Jesús es la base de la comunión cristiana. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, ¿para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús es la base de la comunión cristiana. Juan estaba enseñando que abrazar al verbo de vida es lo que produce verdadera comunión cristiana. Nosotros podemos tener alguna relación con alguien que nos pueda invitar a comer una pizza o nos puede invitar a un asado. Podemos tener una relación. Pero tenemos comunión íntima, estrecha y fraternal solo con aquellos que han abrazado la verdad contundente de que Jesús
es el verbo de vida, de que Dios se ha encarnado en la persona de Jesús y que solo a través de este Jesús nosotros podemos ser salvos. Es con ellos y únicamente con ellos que nosotros tenemos comunión. Y como había un conflicto en la iglesia o en las iglesias que Juan está escribiendo, él les está enseñando a estos hermanos con quienes sí y con quienes no. Hay mucha gente que hasta el día de hoy todavía dice, no, es que los católicos y nosotros somos hermanos. Serán sus hermanos, pero no son mis hermanos. A veces dudo de muchos carismáticos que tienen un Dios basado en su invención e imaginación. Ahora imagínense de otra religión. La palabra comunión que Juan está transmitiéndonos aquí viene de la palabra griega koinonia, que significa asociación, consorcio, sociedad. Y esto nos está dando la idea de una sociedad que tiene el mismo objetivo, empresa y propósito común. Tenemos el mismo objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo como iglesia, como comunidad? La gloria de Dios. Es nuestro objetivo. Si nuestro objetivo cambiara, entonces nosotros estaríamos divididos. Si el objetivo de esta iglesia fuera el lucramiento del pastor, entonces estaríamos divididos. Pero el objetivo de ser una comunidad local es la gloria de Cristo. A eso apuntamos con lo que hacemos. Es lo que estamos tratando de buscar. Así que tenemos las cosas en común. Tenemos comunión. Y Juan está testificando que la comunión cristiana no es solo simpatía hacia alguna causa o afinidad. No es solo simpatía hacia alguna causa o afinidad, sino por la experiencia de haber sido salvado por Jesucristo y tener esa vida eterna. Lo que nos une es la experiencia mutua que tenemos de un Jesucristo vivo en nosotros. Esto es lo que nos une. Por eso los cristianos, cuando nos reunimos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Esto es creyendo en Él. Y lo que hacemos es compartir lo que Él ha hecho en nosotros. Lo que Él ha hecho, lo que está haciendo o lo que hará. Testificamos y compartimos lo que nos ha enseñado por la experiencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que compartimos. Esa experiencia personal nos edifica, nos anima y fortalece nuestra fe. Estamos asociados hacia la única meta, la gloria de Cristo. Esta comunión, mi amado hermano, es un don, es un regalo de Dios para el hombre. Porque recuerde que fue el mismo Dios que en Edén que le dijo al hombre, no es bueno que estés solo. Le daré ayuda idónea, le daré una compañía. Esto lo podemos relacionar directamente con el matrimonio. Gloria a Dios, bendito sea Dios que creó el matrimonio. Pero que el hombre no esté solo también aplica perfectamente para hablar de la comunión cristiana que hoy nosotros gozamos a través de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es un don y tú tienes que entenderlo como tal. Es un regalo de Dios para tu vida. Es un regalo de Dios para nosotros poder hoy volver a congregarnos. Esto es un regalo de Dios y tú tienes que verlo como tal.
Pero a su vez, Juan nos enseña que la comunión cristiana no es solo horizontal, no es solo hacia otros creyentes, sino que también es vertical. Es con el Padre a través del Hijo. Ahora, tener comunión con Dios es estar asociado con Él de tal manera que tenemos la misma empresa que Él, los mismos intereses y planes que Él, que amamos lo que Dios ama y odiamos lo que Dios odia. ¿Tienes esa clase de comunión con Dios? ¿Estás amando lo que Dios ama? ¿Estás odiando lo que Dios odia? ¿O por el contrario, estás amando lo que Dios odia y estás aborreciendo lo que Él ama? Nuestra comunión con Dios es la base de la comunión con todo lo demás. Muy bien lo ha predicado nuestro hermano pastor David en el sermón anterior y Dios nos ha traído nuevamente al tema. Pero debemos entenderlo. Nuestra comunión con Dios es la base de nuestra comunión con los demás. Si perdemos nuestra comunión con Dios, entonces perdemos todo lo demás. Esto es lo que había pasado en las iglesias a las que Juan les habla. Al perder cada uno la sana doctrina, perdieron su rumbo y la comunión con Dios. Y luego perdieron la comunión entre ellos. Desecharon la enseñanza y el fundamento apostólico por las herejías gnósticas. Y entonces esto había ocasionado división, conflictos en la iglesia. Esto lo había ocasionado. Ahora, mis hermanos, ¿cómo podrían estos hermanos a los que Juan les habla practicar comunión de manera saludable cuando no sabían diferenciar entre los verdaderos y los falsos creyentes? ¿Cómo lo podrían ellos practicar? Bueno, Juan en su carta presenta algunas evidencias que le iban a ayudar a estos hermanos. Y por supuesto que nos ayudan a nosotros a diferenciar entre los que han nacido verdaderamente de Dios. Y esto lo observamos dando una vista panorámica a la carta. Es como si les invitara a hacer un vuelo desde helicóptero para observar toda nuestra región. Es lo que vamos a tratar de hacer y lo que Juan trata de mostrarnos para nosotros identificar quiénes son los que han nacido verdaderamente de Dios. ¿Usted quiere saberlo? Vamos a la Biblia. ¿Quiénes son los que han nacido de Dios? ¿Pero qué significa esto que han nacido de Dios? Hermano, la Biblia enseña que el hombre natural, es decir, que el hombre sin Cristo está espiritualmente muerto. Este no puede entender, ni desear, ni escoger a Dios, ni sus caminos. Su propia naturaleza caída le lleva siempre a preferir las tinieblas antes que la luz. Por tanto, algo sobrenatural debe ocurrir sobre este hombre caído. ¿Qué debe ocurrir? Un nuevo nacimiento. Debe nacer de nuevo. Usted recuerda el episodio en el que Jesús está hablando con Nicodemo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo entrar? Jesús responde, tienes que nacer de nuevo. Y cuando Jesús respondió que tenía que nacer de nuevo, Nicodemo lo único que pensó fue en el vientre de su madre. Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir esto de nacer de nuevo? ¿Cómo podemos certificar que nosotros hemos nacido de nuevo? Bueno, Juan presenta unas evidencias que yo quiero a continuación compartir con ustedes. Juan enlista 5 evidencias de alguien que ha nacido de nuevo. Y la primera evidencia es que cree que Jesús es el Cristo. Primera de Juan capítulo 5, verso 1.
Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué pasa? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Es nacido de Dios quién? Aquel que cree. ¿Qué cree? Que Jesús es el Cristo. La primera evidencia de ese cambio milagroso es que ahora él cree, él abraza por medio de la fe que Jesús es el Cristo. Una de las características más importantes de Primera de Juan es que el apóstol se encontraba luchando con una de las más grandes herejías existentes en su tiempo, el gnosticismo. El gnosticismo, preste algo de atención, tenía una mezcla de ideas cristianas con ideas griegas. Los griegos solían enseñar que la materia era mala y que el alma era buena. Y que por tanto, dado que el cuerpo es materia, el Cristo no pudo haberse hecho carne. No podía Cristo, nuestro Señor, en santidad, hacerse carne para ellos porque ellos entendían que la carne era corrupta, era mala. Tanto así que esta filosofía griega enseñaba que el hombre podía pecar porque cuando pecaba, solo pecaba una parte de su ser, su cuerpo, y no su alma. Ellos decían entonces que Jesús, el hombre, no era el Cristo, sino que portaba al Cristo. El Cristo entró a Jesús para el momento de su bautismo y lo dejó cuando él entregó su espíritu. Es por eso que Juan dice que todo aquel que dice que Jesús no ha venido en la carne, no es de Dios. Pero confesar algo como esto era evidencia de que no se había conocido la luz y que por tanto no se había nacido de Dios, porque Dios es luz. De hecho, a quienes enseñaban tal cosa, Juan les llama anticristos. A quienes enseñaban algo como eso, Juan les dice que eran anticristos. En conclusión, mis hermanos, creer que Jesús es el Cristo implica que es en Cristo y solo a través de él que nosotros podemos alcanzar y recibir la salvación. En segundo lugar, Juan dice que aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. La segunda evidencia de aquellos que han sido hechos partícipes de la naturaleza divina es que no practican el pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Para saber lo que esta declaración significa, revisemos en primer lugar lo que ella no significa. ¿Qué no significa practicar el pecado? Lo que no significa, por un lado, es que el creyente no peca. Es que el creyente no peca. De hecho, en esta misma epístola de Juan, encontramos que él dice que todo aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso. ¿Y qué más hace? Hace a Dios mentiroso. El punto es que él dice que el que no peca ya está en pecado, pues se están dando en engaño, y no solo se engaña a sí mismo, sino que también hace a Dios un mentiroso. Ninguno de nosotros, los seres humanos, los mortales, podemos llegar a la necia conclusión que nos encontramos sin pecado. ¿Usted me está escuchando bien eso? ¿Y sabe qué es lo peor? Que esta declaración se encuentra en las iglesias, pero también fuera de las iglesias.
Yo no sé si le conté en un momento que me encontraba haciendo ejercicios y cuando estaba haciéndolo en un parque, un muchacho tratando de acusarme o estaban hablando acerca del pecado y demás. Pero el muchacho trató de pronto promover un diálogo o una discusión. Entendía que era pastor y entonces quería generar una diferencia allí, algunos temas doctrinales y teológicos. Pero como sabía que no había de pronto la capacidad para establecer un debate, yo le ignoré en algún momento. Le ignoré hasta que él pudo decir que el hombre no peca. Y entonces yo fui un poco más a fondo y le dije, disculpa, ¿tú estás diciendo que tú no pecas? Y él me dijo, sí, correcto. Por lo menos yo hoy no he pecado. Resulta que estábamos haciendo ejercicio en plena pandemia. Y la pandemia originaron ciertas normas restrictivas de toque de queda. Es decir, que nadie podía salir a la calle. Yo le dije, pero ¿qué haces fuera de tu casa? Estoy haciendo ejercicio. Pero es que no hay forma de que tú estés fuera de tu casa incumpliendo las normas civiles. Son un pecado. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque nosotros podemos convertir y cometer una necedad si logramos caer en la conclusión de que nosotros no pecamos. Nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos haciendo a Dios mentiroso. Pero ¿qué sí significa que no practica el pecado? Ya dijimos y sabemos que todos nosotros pecamos, pero lo que significa que no practicamos el pecado es que no abusamos de la gracia y que toda vez que sucumbimos en actos que desagradan a Dios, nos duele nuestro corazón, confesamos nuestra falta y nos arrepentimos de ella. Si esto es lo que sucede en tu vida, entonces tú has nacido de Dios. Pero lo tercero que Juan dice, la tercera evidencia que él nos muestra para detectar quiénes son los que han nacido de Dios, es que hacen justicia. Primera de Juan capítulo 2, versículo 29. Si sabes que Él es justo, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que hace justicia es nacido de Él. Es interesante notar que Juan no solo expresa que el nacido de Dios no practica el pecado, sino que también de manera positiva dice que practica la justicia. ¿Qué es la justicia en el contexto de lo que Juan está hablando? Bueno, creo que justicia en este contexto se refiere a la justicia moral, es decir, a guardar los mandamientos de Dios, a guardar sus mandamientos. De hecho, es precisamente al camino de los mandamientos que el libro de los Salmos llama el camino de la justicia. Salmo 119, versículo 172. Dice, hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. Tus mandamientos son justicia. Y Juan tiene mucho que decirnos al respecto en su epístola. Voy a citar algunas citas bíblicas para que usted las pueda tener allí anotadas y pueda en su casa buscarla. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22 y versículo 24. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2 al 3. Estas citas te ayudarán a ver cómo aquellos que son nacidos de Dios practican, hacen justicia, guardan sus mandamientos, porque para aquellos que hemos nacido de Dios, guardar los mandamientos, practicar los mandamientos no es algo gravoso. No es gravoso, es un deleite para nosotros
procurar la santidad. Hermanos, practicar la justicia es algo más allá que hacer obras externas. Se trata de andar en buenas obras como el resultado de un corazón que se deleita en Dios. En cuarto lugar, dice Juan, como evidencia, que aquel que ha nacido de Dios ama a los hermanos. Ama a los hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué más? Y conoce a Dios. Contundente, contundente. Tú amas, conoces a Dios. No amas, no conoces a Dios. ¿Quieres saber si has nacido de nuevo? ¿Quieres saber si has nacido de Dios? Juan nos dice que un signo inequívoco de un nacido de Dios es que ama a los hermanos. De hecho, como ha dicho Martin Lloyd-Jones, se trata de la evidencia o la prueba más definitiva. Amar a los hermanos es la prueba más definitiva. ¿Por qué? Porque recuerda que el mismo Pablo, ¿verdad? Allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, dice, si yo hablase estas lenguas y no tengo amor, nada soy. Si tuviera toda la fe de tal modo que le dijera a esta montaña que se trasladase y no tengo amor, nada soy. Si yo entregara mi cuerpo, pero no tengo amor, nada soy. Conociera todos los misterios de Dios, tuviera buen conocimiento y no tengo amor, nada soy. La prueba más definitiva que la ortodoxia, pues es posible creer lo correcto y sin embargo no ser creyente. Más exhaustiva que la fe, porque pudiéramos tener toda la fe de mover una montaña y si no tener amor, entonces de nada nos sirve. Más completa que la conducta, pues el hecho de vivir vidas responsables y morales no garantiza que seamos verdaderos cristianos. Amar es más que no hacer daño al hermano. Es estar siempre dispuesto a promover su bienestar físico y espiritual. En quinto y último lugar, Juan dice que el nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo. Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Pero a qué mundo se refiere Juan? El mismo libro, la misma carta nos ayuda a identificar o a inferir de qué se trata ese mundo. Juan describe los elementos que conforman este mundo y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo eso es el mundo. No hay que ser muy observador para entender que en este contexto mundo significa algo negativo. Es todo aquello que se interpone entre nosotros y la glorificación exclusiva y completa, absoluta de nuestro Dios. ¿Amas el mundo? Cuando hablo de mundo no estoy refiriéndome, como ya lo mencionaba, a la discoteca, al estadero, al ron, a todas estas cosas. Puedes amar la fama, puedes amar tus hijos, puedes amar tus estudios, puedes amar tus bienes económicos más que a Dios. Y si eso está sucediendo en tu vida, puede ser una gran evidencia de que no has nacido de Él. Todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo, coloca todo eso por debajo de Dios. Y no porque no lo esté, sí lo está, sino que lo hemos entronado tanto en nuestro corazón que hemos desplazado a Dios.
Todo lo que el mundo ofrece palidece de insignificancia en comparación con el conocimiento de aquel que lo llena todo en todo. Estas serían algunas evidencias que Juan presenta sobre un cambio de naturaleza, un cambio que realmente ha ocurrido en el corazón de una persona. ¿A qué conclusión podemos llegar? La mirada panorámica que hemos dado a esta carta nos permite afirmar que nuestra teología determina nuestra doxología. Doxología, pastor, ¿usted qué está hablando? Estoy hablando de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Pero además de determinar nuestra doxología, también determina nuestra moral. Lo que crees acerca de Jesús determinará la autenticidad de tu adoración a Dios y la pureza de la comunión con Dios y con otros creyentes. Mi hermano que estás aquí, amigo que me escuchas, ¿quieres realmente fortalecer tu matrimonio? ¿Quieres fortalecer las relaciones con tus hijos? ¿Quieres realmente fortalecer las relaciones y mejorar las relaciones con tus hermanos de la iglesia local? Mejora tu comunión con Dios. Mejora tu comunión con Dios. Fortalece esa comunión primeramente con Dios y verás cómo amando su palabra podrás amar todo lo que su palabra dice que tú debes amar. El Señor nos ayude, hermano.